Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión 6 del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Centroamérica y reciban también el saludo de la Fundación DESC, del programa de NDI para América Central y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Centroamérica. Hoy contamos con la participación de Delia Ferreira, quien tendrá a su cargo la exposición del tema La corrupción como factor corrosivo de la democracia. Delia Ferreira es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, hizo sus estudios de grado en la Universidad de Córdoba, Argentina, donde se graduó como abogada. Es consultora independiente en temas de transparencia y anticorrupción, financiamiento de la política y temas institucionales, y además ha realizado consultorías para diversos organismos internacionales como IFES, PNUD, OEA, BID, IDEA Internacional, CAPEL, Democracy International, entre otras. Desde 2017, Delia Ferreira es presidenta de Transparencia Internacional, miembro del Vanguard Group de Alianza Anticorrupción Paz, del Foro Económico Mundial y miembro del board de UN Global Compact. Esto es un resumen muy, ahí sí que sintético, de la gran trayectoria de Delia. Le quiero agradecer a ella porque a pesar de que tiene una agenda muy apretada, aceptó estar con nosotros en Ciclos CAP. Así que Delia, muy buenos días. Un gusto contar contigo en este espacio de formación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marielo, por la invitación y por hacer posible esta comunicación. Y gracias a todos los que están participando. Entiendo que todos son periodistas, así que socios privilegiados en la lucha anticorrupción que nosotros desarrollamos. Es un placer saludarlos desde la tarde de Berlín, donde estoy en la Oficina de Transparencia Internacional, y para hablar de un tema muy central de nuestro trabajo y del de ustedes, y particularmente preocupante para nuestra región en Latinoamérica y en particular en el Triángulo Norte. Lo que vamos a hacer es una charla. Por favor, levanten la mano, interrumpan cuando quieran. Va a haber espacio también para preguntas. Yo voy a ir compartiendo con ustedes alguna presentación para orientar la charla, pero la voy a ir prendiendo y apagando, así que no se preocupen si no toman nota, porque después al final les voy a mandar a Marielos para que les circule el PDF de la presentación, así lo van a tener disponible. Y vamos a hablar de un tema como corrupción, que todos ustedes están muy alertas con ese tema. Lo importante es que en realidad a veces perdemos de vista que la corrupción está, digo yo, en el corazón, en el centro de todos nuestros fracasos como sociedad y de muchas de las crisis que enfrentamos. La corrupción tiene costos que van más allá del costo económico de una coima que se paga o de un contrato que se obtiene en forma privilegiada. La corrupción afecta la vida de las personas y tenemos ejemplos sobrados de esa situación. Para mencionar solo algunos, si ustedes piensan en los incendios en las fábricas textiles en Bangladesh, donde murieron más de 1000 personas. Esos incendios fueron en realidad producto de la corrupción, en el sentido de que los que tenían que controlar las condiciones de esos edificios firmaron certificados a cambio de coimas, y eso quedó probado, y no hicieron su trabajo de verificación. Otro tanto pasó con el estallido, recordarán, hace unos 2 o 3 años atrás, en el puerto de Beirut, donde también se suponía que se controlaban las sustancias que estaban almacenadas, pero no se controlaron como debían, y eso hizo que se perdieran muchas vidas en Beirut y se perdieran barrios completos de la ciudad. En mi país, en Argentina, sufrimos el accidente de Once, un accidente de trenes, una fatalidad en materia ferroviaria, donde murieron
52 personas, y eso fue el resultado de que el dinero de subsidios que se había dado con fines de actualización de los sistemas de frenos de los trenes habían terminado en los bolsillos particulares de los empresarios y no en las obras que se tenían que realizar, y las víctimas no fueron ni los empresarios ni los gobernantes que participaron en la entrega de los subsidios, sino los ciudadanos de a pie. Y eso es lo que hace que la corrupción esté en la primera plana y que esté, digamos, en el foco de atención en muchos países del mundo y no solo en nuestra región. Estos escándalos que a veces tienen raíz nacional y solo afectan a un país, otras veces son escándalos transnacionales, y nuestra región lamentablemente ha sido el escenario de uno de esos grandes escándalos de corrupción, que fue el caso Odebrecht en Brasil, con ramificaciones en 11 países de la región y 2 países de África. Un esquema de corrupción que se utilizó exactamente igual a través de las mismas cuentas, a través de las mismas estructuras corporativas fantasmas o intermediarias, y generó una serie de pérdidas en los países y de reacciones en algunos de ellos que hacen que el escándalo de Odebrecht sea uno de los trending topics, digamos, de los temas centrales cuando se habla de gran corrupción. Es decir, la corrupción tiene muchas formas de presentarse. Una es lo que nosotros llamamos la pequeña corrupción, es decir, la corrupción que se da entre un ciudadano y el funcionario que tiene que facilitarle el acceso a un derecho, por ejemplo, y sin embargo, para acceder al derecho, el ciudadano tiene que pagar algo para obtenerlo. Esa es la pequeña corrupción. La gran corrupción es la que afecta a las grandes estructuras del Estado, a las estructuras más altas del Estado, y a los sectores económicamente poderosos, e involucra cifras millonarias, muchas veces excediendo el presupuesto de algunos de nuestros estados. Junto a esa afectación de los derechos de los ciudadanos y a estos escándalos de gran corrupción, otro de los factores que hace que la corrupción esté alta en la agenda de nuestra región es su vinculación con la política. En realidad, la percepción es que la corrupción está directamente vinculada a la política. Y esa percepción tiene en parte que ver, o es la causa a veces, de esta pérdida de confianza en las instituciones, que es un factor de contexto que afecta la calidad de la democracia y que ciertamente está vinculado a la corrupción. Lo mismo la insatisfacción con la democracia, la insatisfacción en el sentido de que la democracia no está cumpliendo con las prestaciones que se suponía que debía brindarle al ciudadano. Hace algunos años el candidato a presidente Alfonsín en Argentina, cuando volvíamos a la democracia, decía en su campaña: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se tiene salud, con la democracia se tiene trabajo. Esas son las prestaciones de la democracia, las promesas de la democracia, que en muchos países no han sido cumplidas en este ciclo de democratización a partir de los años 80, y eso genera una insatisfacción con la democracia. Sumado a todo esto, obviamente, tenemos la impunidad, es decir, la cultura de la falta de consecuencias frente a la corrupción. El argumento de roban pero hacen, y entonces se lo sigue votando, o roban pero rebalsa, como dicen en algunos países en la región, no puede ser el leitmotiv de una cultura ciudadana, de una cultura democrática, y sin embargo eso es lo que estamos viendo. Pero veamos algunos datos que les he actualizado para hablar de esto. La desconfianza en las instituciones, de acuerdo al Latino Barómetro, que como ustedes saben, el Latino Barómetro se publica cada año y analiza distintos factores, es una herramienta sumamente útil para el trabajo que ustedes hacen. En la última medición del Latino Barómetro en materia de desconfianza en las instituciones, o de confianza si ustedes quieren, dice que
los gobiernos en general, es decir, los ejecutivos, generan sobre un 100 posible 27 puntos de confianza. La justicia, 25, el Poder Judicial. El Congreso, 20, y los partidos políticos, 13. Sistemáticamente, y esta encuesta se hace desde hace mucho tiempo, los partidos políticos van a la cola de la confianza. Sin embargo, hay un dato que cuando uno lee los análisis que se hacen anualmente cuando sale el Latino Barómetro, hay un dato que muchas veces se pierde de vista y a mí me parece que es sumamente importante desde el punto de vista de la cultura de las consecuencias y la cultura de integridad en la sociedad, que es el hecho de que la confianza interpersonal es todavía más baja que la confianza que se tiene en los partidos políticos. Y entonces uno empieza a entender, si no podemos confiar en el otro, en el vecino, en el socio, en el compañero, ¿cómo vamos a terminar confiando en los líderes que son muchísimo más lejanos en nuestra relación? En la última medición que corresponde al 2021 del Latino Barómetro, esa confianza interpersonal está solo en 12 puntos y es la más baja desde 1996. Ahí hay un tema del que tenemos que ocuparnos y que sin duda repercute en nuestra actitud respecto a la corrupción. El otro tema importante es el del apoyo a la democracia como gobierno. Y lamentablemente debo decir, habiendo trabajado durante más de 40 años en temas de democracia en la región, que estamos frente a una declinación de la democracia. La democracia está siendo puesta en jaque por gobiernos populistas, por gobiernos autoritarios, por abusos de poder, por gobiernos por decreto, es decir, realmente la concentración de poder en el Ejecutivo se está haciendo muy llamativa y peligrosa para la democracia en la región. Y si ustedes miran cuál es el apoyo a la democracia, la encuesta del Latino Barómetro dice que la democracia es entendida como preferible a cualquier forma de autoritarismo para el 49% de la población en la región. Hay un 13%, y esta cifra va creciendo, que dice que un régimen autoritario es preferible, lo cual es problemático desde luego. Pero a mí me parece más preocupante todavía el siguiente dato. El 27% de la población, y esto viene creciendo año a año, dice que le da lo mismo vivir en democracia o en gobierno, o bajo un gobierno autoritario. Y realmente, si al tercio de la población le empieza a dar lo mismo vivir en una democracia o en un gobierno autoritario, estamos en un tris de tener un problema serio. En cuanto a la satisfacción con la democracia, es decir, cómo los gobiernos realmente responden a las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos, en materia de calidad de la educación, de la salud pública, en materia de seguridad pública, la satisfacción con la democracia en este momento es solo el 25% de la población en la región, en Latinoamérica. Y va descendiendo año a año. Solo el 25% de la población está satisfecha con las prestaciones de la democracia. Y los que están insatisfechos están llegando al 70%. Entonces tenemos ahí una base de conflicto que muchas veces es explotada por los gobiernos autoritarios que tratan de captar la atención de la ciudadanía y luego llegar al poder. Una de las características de la declinación de la democracia en nuestra región y en esta época en nuestra región es que se utilizan los mecanismos democráticos, se utilizan los mecanismos electorales para asumir el poder y empieza a decrecer o a atacarse a la democracia desde adentro, habiendo llegado a través de los mecanismos democráticos. Esa es una característica de esta crisis de la democracia que no se daba en ocasiones anteriores. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de democracia y de corrupción? Estamos hablando de que la corrupción afecta la solidez
de los sistemas democráticos, afecta la calidad de la representación y de la participación. No somos iguales cuando participamos en un marco de corrupción. Hay algunos que tienen una participación privilegiada. Si pensamos, por ejemplo, en financiamiento de las campañas, el acceso que tienen a los candidatos, luego autoridades, quienes financian las campañas, obviamente es distinto del que tenemos los ciudadanos de a pie que votamos por esos candidatos. La calidad de la representación, yo siempre me pregunto, o tenemos que preguntarnos, ¿a quién representan nuestros representantes? ¿Representan a los ciudadanos que los hemos votado o en realidad representan a aquellos que financiaron sus campañas y están detrás, ocultos bajo la figura del candidato, y que después van a utilizar a ese candidato como instrumento para beneficiarse con políticas de Estado? La corrupción afecta el Estado de Derecho, eso está absolutamente probado, la correlación entre las mediciones de corrupción y las mediciones de la calidad del Estado de Derecho en los países son estadísticamente significativas. Afecta las libertades y derechos de los ciudadanos, sin lugar a duda. Y afecta también la gobernabilidad, la gobernanza de las instituciones, afecta la calidad de las políticas públicas. Las políticas públicas son decididas en aras del bien común, en aras del bien de la comunidad, o son devolución de favores a quienes están involucrados en casos de corrupción. Pero veamos cuál es la situación actual, tomando el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que todos ustedes conocen. Este es el mapa, estamos a rojo vivo, digamos. Como ustedes saben, este es un índice que se hace anualmente, les paso el aviso, el día 31 de enero se publica el índice correspondiente al 2022. Estos son los datos del año anterior. Este es un índice que es un índice de índices estadísticamente. Nosotros trabajamos con 13 fuentes internacionales, fundaciones de investigación, los bancos de desarrollo en distintos países. Un país para estar reflejado en nuestro índice, que ya tiene más de 25 años de repetirse, tiene que estar por lo menos evaluado en 3 fuentes de estas 13 que forman el ciclo completo de fuentes. La mayoría de nuestros países en la región está evaluado por 8 o 9 fuentes, es decir, hay 8 o 9 fuentes que analizan la situación de la corrupción o distintos aspectos de esa perspectiva en el país correspondiente. De estos 180 países, la evaluación se hace en una escala de 100, percibido como transparente en el sector público del país. Este índice no mide crimen organizado, no mide el lavado de dinero, no mide corrupción en el sector privado. Para eso tenemos otro tipo de herramientas, pero esta es la más conocida y se refiere al sector público de los países. ¿Cómo es percibido el sector público de los países? Percibido como transparente 100, percibido como muy corrupto, llegando al Colorado, 0. En nuestra región, y ya les paso los datos correspondientes a nuestra región, repito, son los datos correspondientes al índice que anunciamos el año pasado, es decir, al índice de percepción de corrupción 2021. El del 2022 sale en una semana. Y por supuesto que ya tengo los resultados, pero no puedo decir nada porque está todo embargado hasta el 31 de enero. En el continente americano, el promedio del puntaje de todos los países analizados es 43 puntos sobre 100 posibles y coincide con el promedio mundial. Obviamente hay países que están muy por encima, acá los vemos, Canadá, Uruguay, Chile, Estados Unidos son siempre los que están a la cabeza. Tenemos el privilegio de tener a uno de los 3 países más corruptos del mundo en la región, que es el caso de Venezuela, con sus 14 puntos, junto a Sudán del Sur, o Somalia, o Siria, imagínense de lo que estamos hablando. Y el resto de los países, solo Costa Rica puntea, más lo que había dicho antes, Uruguay y Chile,
por encima de la línea media, digamos, de los 50 puntos de la escala. El resto estamos por debajo, en una situación realmente de estancamiento en la lucha contra la corrupción. A mí me parece interesante señalar, y Marielos, interrúmpeme si ves que hay alguna pregunta en el chat que no estoy yo controlando, me parece interesante señalar que no es que la región latinoamericana tenga un ADN corrupto, digamos, o que forme parte de nuestra propia naturaleza el ser corruptos, porque nosotros tenemos dos países, los vecinos de Argentina, con una historia común, un lenguaje común, una colonización común, muchas instituciones vaciadas en el mismo esquema jurídico, y son Uruguay y Chile, que siempre rankean en los mejores lugares del índice de percepción de corrupción, muy por encima del promedio, por encima de los 50 puntos, cercanos a los mejores de la región en América. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué depende esto? Y yo creo que una cosa que tenemos que tener presente es que corrupción puede haber, y de hecho hay, en cualquier país del mundo. Hoy mismo hay un nuevo escándalo de corrupción en el Reino Unido, cuna de la democracia, en relación con los contratos del COVID, que realmente ha sido una ocasión para muchísima corrupción en todos los países. Nuestra región no es la excepción, pero el efecto se ha producido aún en los países más sólidos y democráticos y desarrollados del mundo. La corrupción, como les decía, puede ocurrir en cualquier país. El tema es cómo reaccionan los países frente a la corrupción y cómo reaccionan institucionalmente y cómo reaccionan las sociedades frente a la corrupción. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la corrupción es un problema global, sobre todo los casos de gran corrupción. Entonces, los países percibidos como transparentes, esos que aparecen en amarillito en el mapa que les mostraba antes, esos países tienen un rol que cumplir en la lucha contra la corrupción, porque el dinero que se pierde por corrupción en los países que estamos percibidos como muy corruptos, termina en la City de Londres o el mercado inmobiliario en Nueva York o en algunas ciudades de Canadá ahora, o en el mercado de arte en Ginebra, o en el mercado de lujo, las industrias del lujo en Francia. Y estos países tienen o son sede de instituciones y de profesionales que en vez de cumplir su función de gatekeepers, de protectores de los sistemas anticorrupción, se transforman en facilitadores. O sea que realmente el problema es global y excede con creces lo que nos pasa en la región. Ustedes como periodistas seguro que están al tanto de que cada vez que sale nuestro índice de percepción de corrupción, los gobiernos protestan porque se sienten evaluados por debajo de sus grandes performances en materia de anticorrupción, y muchas veces se ha intentado generar nuevas herramientas de medición de la corrupción. Por ejemplo, bueno, ahí está el anuncio, los espero el 31 de enero a la mañana de Berlín para ver los resultados. Este índice que les estoy mostrando es uno de los últimos que se ha elaborado tratando de medir corrupción y de hacer un pronóstico de qué va a pasar con la corrupción en los países, que es organizado o realizado por CIPE, una organización vinculada a la empresa, al sector privado en Estados Unidos, y ERCAS, que es un centro de investigación en Alemania. Lo llamativo es que todos estos, si ustedes comparan el mapa de la izquierda, los colores, donde se mide la integridad, digamos, en ese caso, y el control de la corrupción, estos índices muestran, y pasa con otros también que se han intentado, mucha similitud con los resultados del índice de percepción de corrupción. Es decir,
Los gobiernos que tratan, sobre todo los gobiernos que tratan de decir, el índice no sirve, yo estoy haciendo una gran tarea de lucha contra la corrupción, y se resisten a ser evaluados por el índice de transparencia internacional, muchos de ellos apoyan otros índices que terminan dando exactamente los mismos resultados. Y para terminar con otro dato, el año pasado, hacia finales del año, se realizaron una serie de encuentros sobre calidad de la democracia en el mundo. Esta encuesta sobre las principales amenazas a la democracia a nivel global fue realizada por la TANA y muestra a la corrupción como la segunda más importante amenaza a la corrupción que se observa en la actualidad. Sin embargo, debo decir que, y acabo de participar en el foro de Davos, allí se presentó una encuesta hecha por Accenture sobre cuál es la opinión de los CEOs de empresas, es decir, un sector muy particular. Y se consultaron a CEOs de empresas internacionales a lo largo del mundo, o alrededor del mundo, y llamativamente la corrupción aparece recién en el nivel 12 de preocupación de este sector. Así que tenemos una percepción general de que la corrupción es un problema para la democracia, pero en un sector en particular, el sector negocios a nivel de las multinacionales, la corrupción no aparece entre las principales preocupaciones. Es un dato que tenemos que tener en cuenta. Ahora, obviamente la corrupción es un factor que tiene que ver con la democracia, con la calidad de la democracia. Ustedes pueden tomar cualquier definición de democracia que quieran, desde las más elementales que dicen que democracia es elecciones y punto, sin importar qué se hace después de las elecciones, o definiciones más sofisticadas y complejas de democracia que incluyen la calidad de vida, la democracia como forma o estilo de una cultura en una sociedad. En cualquiera de esos extremos que ustedes tomen, la corrupción afecta sin duda los elementos claves del concepto de corrupción. Y esto va produciendo no solo un círculo vicioso, sino una espiral vicioso. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este esquema que ha hecho IDEA Internacional, y estoy segura que ustedes están familiarizados. Este es el esquema de IDEA Internacional sobre qué es la democracia. Si ustedes siguen la rueda, y como les digo, después se las voy a mandar para que la tengan, no hay ninguno, pero ninguno de estos elementos que ustedes pueden tomar al azar que no sea afectado en su calidad si llega a haber corrupción o si hay corrupción relacionada con el sector. Tomemos cualquiera, gobierno representativo. ¿Es inclusivo el sufragio? ¿Los partidos políticos son libres? ¿El gobierno electo representa o no a la ciudadanía? ¿Las elecciones son limpias? Todo esto, cuando hay corrupción, puede ser afectado. Tomemos otro, una administración imparcial, ausencia de corrupción, esto es directo. Cuando la administración no es imparcial, cuando es una administración tendenciosa o que privilegia a unos a otros porque hay corrupción, obviamente este factor que es central de la democracia se ve afectado. Y pueden hacer el ejercicio con cualquiera de los elementos que están viendo. Todos, sin excepción, son víctimas de la corrupción cuando esa corrupción existe. Y yo les decía que esto no es un círculo vicioso. Esto es una espiral. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque en realidad se va retroalimentando y cada vez haciendo más difícil de parar y la corrupción va aumentando. A mayor corrupción, menor calidad de las instituciones. Y cuando las instituciones se debilitan o los controles dejan de ser efectivos o se
ponen límites al acceso a la información pública o a la accountability, la corrupción es mayor porque se generan más oportunidades. Y esas mayores oportunidades hacen que todavía sean peores los controles o más ineficientes, y lo que tenemos es esta espiral que tenemos que tratar de cortar. ¿Cuál es el escenario, digamos, en materia de corrupción? La corrupción, el ciclo de la corrupción incluye estos tres elementos: robar, esconder, disfrutar, y todos son importantes. Lo que caracteriza a la corrupción es la opacidad y el secreto, la falta de reglas y procedimientos y de ética pública y de ética privada también, la existencia de redes de protección. Esto tiene que ver con aquellos gatekeepers del sistema que en realidad trabajan como facilitadores de la corrupción, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero o la existencia de estructuras corporativas que permiten ocultar al beneficiario final de la empresa, o directamente las empresas fantasmas que todos sabemos que se registran o se registraban. Ahora tenemos una ley más exigente en los Estados Unidos, en estados como Delaware, donde todas estaban registradas y nadie controlaba quién era quién. Todo el escándalo de Panama Papers o Paradise Papers tiene que ver con esa existencia de redes de protección, la debilidad de los controles y de la rendición de cuentas. Esto facilita el ciclo de robar, esconder y disfrutar. Sobre todo en lo que tiene que ver con el disfrutar de lo que se ha robado, ahí hay dos factores centrales. Uno, la impunidad, y otro, la indiferencia. La impunidad en el sentido de que los mecanismos de aplicación de las sanciones o no existen, o demoran una eternidad, o están a su vez cooptados por la corrupción, o cooptados por el gobierno de turno, y entonces no pueden hacer su trabajo y generan impunidad, es decir, no consecuencias. Acá nadie paga por lo que hizo. En mi país, en Argentina, por ejemplo, el promedio de duración de una causa por corrupción son 20 años. 20 años. Imagínense que cuando sale la sentencia, uno tiene que empezar a explicar en la universidad, donde tiene alumnos de 25 años, de qué se trató ese caso de corrupción hace 20 años atrás. No conocen a los nombres, no conocen el gobierno que estaba, no conocen el caso. Por lo tanto, si una sanción aparece 20 años después, lo más probable es que no tenga ni efecto sobre quien participó en los actos de corrupción, ni posibilidad de restituir el daño que se ha ocasionado, y mucho menos el efecto disuasivo, es decir, no te metas en corrupción porque vas a terminar sancionado. Y el otro factor, la indiferencia social, es decir, si la sociedad tolera la corrupción, bueno, eso les permite a los corruptos disfrutar alegremente del producido. Veamos algunas de los aspectos de cómo abordar la lucha contra la corrupción. Y para hacerlo simple, yo utilizo, y a lo mejor ustedes ya me lo han escuchado alguna vez, la fórmula de las 4 I, que es infalible. No nos olvidamos de ningún aspecto importante en la lucha anticorrupción, que es que necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Y con eso tenemos, si logramos trabajar en esos 4 caminos en forma eficiente, podemos ir progresando en materia de lucha contra la corrupción. Hay áreas muy importantes que tenemos que abordar. El área de información. Tenemos que garantizar, obviamente, el derecho de acceso a la información pública. Antes, garantizar el derecho de acceso a la información pública significaba permitir que una persona fuera con un documento escrito pidiendo una determinada información, lo presentara en la oficina, volviera dentro de un mes, le dieran unos papeles. Hoy, acceso a la información pública significa que la información esté accesible en forma gratuita, simple, sencilla, en los portales de los gobiernos. Eso es hoy
acceso a la información pública. Y en eso todavía tenemos mucho que trabajar, porque a veces los gobiernos dicen la información está disponible, pero ni siendo un experto en búsqueda de la información o en tecnología, uno llega a la información. Y en este sentido también es importante la función de algunos intermediarios, como las organizaciones de la sociedad civil o ustedes los periodistas, que pueden profesionalmente acceder a esa información y trasladarla de manera sencilla a la ciudadanía. La existencia de organismos especializados en materia de acceso a la información y de protección del derecho, eso se está creando en muchos países, en algunos funcionan eficientemente, en otros no tanto, pero es importante. Una cuestión que se discute mucho es cuál es la calidad de la información que se va a distribuir, qué es lo que va a ser accesible a la población, en qué condiciones, en qué tiempo se va a mantener la información actualizada, la información es producida por organismos confiables, esto tiene mucho que ver con las estadísticas públicas en materia de inseguridad, por ejemplo, de calidad del crimen organizado en el país, o en materia de estadísticas sobre la situación financiera y económica de los países. ¿Son creíbles esos organismos o no, los que elaboran la información? La información tiene que ser proactiva, como les decía, y además existen hoy mecanismos de gobierno abierto. El gobierno abierto, además de ser un concepto, es una institución. Muchos de nuestros países en la región somos parte de la Alianza de Gobiernos Abiertos. Eso supone que los países en conjunción, gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, elaboran un plan de transparencia y lo someten al resto de los países, y esos planes se van activando cada 2 o 3 años y se evalúa cuál es el progreso obtenido. Y además hay que tener en cuenta que esa información es clave para la participación, para el control y el ejercicio de los derechos. Es muy frecuente que algunos ciudadanos lleguen con reclamos a los organismos estatales y la respuesta del funcionario de turno sea: no, lo que pasa es que a usted le falta información para pedir esto o aquello. Si nosotros tenemos la información, si podemos acceder a ella, podemos participar más eficientemente, podemos controlar al poder y podemos ejercer nuestros derechos. En ese sentido, el derecho de acceso a la información se considera un derecho facilitador del ejercicio de otros derechos. Otro área es el área de la integridad. Y aquí hay mucho que trabajar, porque eso se vincula con la cultura, se vincula con los valores, y cuando en una sociedad se quiebran los acuerdos sobre lo que está bien y lo que está mal, las sociedades tienden a juridizar todas las normas. Si alguno de ustedes ha estudiado Derecho o es colega abogado, y hay muchos en la profesión de ustedes, entre el periodismo, una de las primeras cosas que enseñamos en la Facultad de Derecho es la diferencia entre los deberes morales y los deberes jurídicos, los deberes legales, digamos, lo que la ley nos obliga. En la ley, obviamente esas obligaciones pueden ser impuestas por una autoridad, además de ser castigada por una autoridad la violación a esos deberes u obligaciones. Pero cuando uno miente, en general, hacia un amigo o cosas por el estilo, por decirles algo que es claramente erróneo desde el punto de vista moral, lo que tenemos es el remordimiento, a veces la reacción social, pero no tenemos ningún juez que nos sancione por haber mentido en algo a una persona amiga. Ahora, ¿qué sucede en las sociedades cuando esos valores, ser honesto, no robar, no aprovecharse de la función que uno tiene en beneficio personal? ¿Qué pasa cuando todo eso que formaba parte de la integridad y el darse la mano y sellar un contrato social, cuando eso se pierde, las sociedades dicen, bueno, démosle a esos deberes fuerza de ley? Y entonces surgen en materia del sector público todos los códigos de ética pública, las leyes de integridad, leyes de ética pública.
que empiezan por decir que es deber de los funcionarios públicos actuar con honestidad. Bueno, cuando en una sociedad hemos llegado a que haya que explicarle a un funcionario público que es su deber ser honesto, estamos en un problema grande. Esas leyes surgen porque esa honestidad, esa integridad, que es la clave para prevenir la corrupción, no está ahí y hay que imponerla. Y esto es necesario porque los consensos están quebrados, porque parece que nadie llega con esos principios a la función pública, y además va acompañado de la creación de una serie de instituciones que sirven para solidificar esa exigencia de honestidad y de integridad. Los organismos especializados como las oficinas anticorrupción o las fiscalías anticorrupción. Además de eso, se crean organismos como los grupos o los agencias que van a tratar de prevenir los conflictos de interés, que son muchos y son la ventana de oportunidad para la corrupción, o se regula la puerta giratoria, aquellos que son funcionarios públicos, terminan la función pública y pasan a ser los CEOs de las empresas que antes estaban regulando, o están en las empresas, resultan contratados por el Estado, terminan siendo funcionarios públicos. Ese es el efecto de la puerta giratoria que hay que tener en cuenta y controlar y echarle un vistazo para ver si las decisiones son realmente tomadas en función del bien común y no de alguna influencia indebida. Todo el tema de contrataciones públicas, se ha avanzado mucho con la digitalización de algunos de los contratos públicos, se retrocedió durante el COVID, lamentablemente, con digamos, la excusa de la emergencia. Otro tema que hay que tener muy en cuenta es el abuso de los recursos públicos con fines políticos, es decir, aquellos políticos que utilizan el presupuesto público como si fuera el presupuesto de su partido, y algunos peor aún como si fuera su propio patrimonio. Y también la necesidad de trabajar socialmente en conjunto por la integridad en el sector privado. Hay todo un movimiento en este momento de lo que nosotros llamamos integridad más allá del compliance. La disciplina de cumplimiento era una disciplina que fue muy útil para tratar de establecer ciertos parámetros y estándares globales en el sector privado, pero esa disciplina de cumplimiento o compliance tiene un enfoque muy estrictamente legalista, y ahora se trabaja por generar integridad, una cultura de integridad en las empresas que va más allá de cumplir estrictamente lo que la ley pide. Otro área de trabajo donde se debe trabajar es todo aquello que tiene que ver con lo que decíamos, el disfrute de los robados. Y ahí hay mucho para hacer en conjunto en las sociedades: lavado de dinero, quiénes son los beneficiarios reales de las empresas. Como ustedes saben, hay todo un movimiento para generar registros centralizados, accesibles al público, de quiénes son los dueños de las empresas, es decir, terminar con este anonimato de las empresas. Lamentablemente, a fines de diciembre tuvimos la mala noticia de una sentencia de la Corte Suprema Europea, que obviamente no se aplica jurídicamente en nuestra región, pero genera un antecedente peligroso, donde un grupo británico logró imponer su idea de que decir que eran los dueños de un emporio empresario, o de cuántos emporios empresarios, y esto ha tenido mucho que ver con la guerra en Ucrania y la aplicación de sanciones internacionales, logró que el tribunal dijera que esa información hacía la privacidad de las personas. Y bueno, hay ahora en Europa una discusión muy importante al respecto. El derecho a la privacidad es un derecho que debe ser protegido, pero no es un derecho absoluto, es decir, tiene límites, y esos límites, entre otros, son los que tienen que ver con la lucha contra la corrupción o el crimen organizado o delitos como el lavado de dinero. Por supuesto, otra vez, el tema de los facilitadores,
En algunos casos estos facilitadores potenciales, como los bancos o las empresas financieras, están muy regulados, hay sectores que están menos regulados, pero en cualquier caso hay que tratar de hacer que sean eficientes las medidas de control para evitar que se facilite el disfrute del dinero. Finalmente menciono ahí la compra de ciudadanía, eso no se da tanto en nuestros países, pero es un mecanismo que facilita el disfrute del dinero cuando los países en amarillito en nuestro mapa venden sus visas, o lo que se llaman las visas de oro, las golden visas, y también ha habido algunos escándalos de corrupción al respecto, que les permite a estos cleptócratas del mundo adquirir ciudadanía en países estables, seguros para el dinero y demás, y entonces con eso obtienen los beneficios de estas sociedades. Otro tema, obviamente, es el de poner límite a la impunidad. Este es un tema central. Nosotros necesitamos garantizar la independencia de los organismos de control, la independencia de los fiscales cuando actúan en investigaciones y la independencia del Poder Judicial. Y nuestra región, lamentablemente, en ese sentido, está caminando en retroceso y esa es una luz de alarma. Tenemos que trabajar en mejores legislaciones. Las legislaciones procesales a veces no tienen en cuenta cómo ha evolucionado el mundo. Las legislaciones que regulan o los acuerdos que regulan la asistencia legal mutua entre países están vaciados en fórmulas casi decimonónicas que suponen procesos muy complicados en un tiempo en que el dinero se mueve a la velocidad de un clic en la computadora. Entonces, estar esperando que el juez mande una orden a la Cancillería de ese país, a la Cancillería del que tiene que responder, ese al juez pertinente, llega al juez que tiene que buscar la respuesta, el juez dice me falta un dato y volvemos a circular. En medio, ustedes se imaginan a dónde terminó el dinero de la corrupción. Nunca más lo podemos detectar. Entonces, esos mecanismos tienen que actualizarse. También debemos poner en marcha mecanismos de protección a los denunciantes de corrupción. En algunos países se ha avanzado en los mecanismos de facilitar el arrepentimiento, es decir, aquellos que han participado en los hechos de corrupción, pero que aceptan colaborar con la investigación a cambio de una rebaja de las penas. Esos mecanismos en materia de corrupción, que se caracteriza por operar en el secreto, han sido muy eficientes, fueron la base de los mecanismos de juicio en Odebrecht, donde los propios dirigentes empresarios contaban, el propio dueño de la empresa, creo que fue en Perú, contó en una declaración ante los jueces peruanos que había financiado la campaña de más de 3.000 políticos en la región, no solo presidentes, vicepresidentes o gobernadores, sino legisladores y demás. Entonces, esa información proveniente de quienes han participado es un mecanismo útil en la lucha contra la corrupción y algunos países los van estableciendo. Otro mecanismo, bueno, por supuesto, la existencia de sanciones adecuadas y aplicadas efectivamente. Muchos hacen hincapié en que más allá de las penas vinculadas a la libertad de las personas, es muy importante afectar la ganancia que se ha obtenido, es decir, retirarles la riqueza, confiscar esos bienes. Un tema importante es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, durante mucho tiempo en nuestros países la responsabilidad penal era solo para las personas físicas, entonces las personas jurídicas seguían operando, cambiaban el directorio y la persona en sí que había estado participando en los hechos de corrupción como empresa no era sancionada. Entonces en muchos países se han empezado a sancionar leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas y eso ha ayudado. Finalmente, y vinculada con mi cuarta I en la fórmula de las 4I, el tema de trabajar en la cultura ciudadana.
trabajar en terminar con la indiferencia frente a la corrupción. Ese es un tema de trabajo a largo plazo. Los periodistas tienen mucho que hacer como generadores de opinión. Hay que trabajar en educación formal e informal. Obviamente estamos aquí, y esto nos llevaría a discutir enormemente en otra charla, y estamos casi sobre la hora, el tema de la influencia de las redes sociales, la desinformación, que también influye en esa pérdida de confianza, obviamente, la posverdad o las verdades alternativas. Todas estas cuestiones tienen que ver con esa indiferencia, las teorías conspirativas. Todo eso influye en esta cultura de tolerancia que yo creo que tenemos que abordar. Es a largo plazo, se puede trabajar, pero si no empezamos de una vez, dentro de una generación, como decía uno de los participantes, vamos a estar discutiendo los mismos temas. Y creo que lo que tenemos que trabajar es que haya sanción social para quienes se ven involucrados en la corrupción, y también el reconocimiento a aquellos que trabajan en contra de la corrupción y el apoyo de la ciudadanía frente a esos casos. Muchísimas gracias a Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, por haber estado con nosotros esta mañana y por una exposición tan clara y tan enriquecedora. Y muchísimas gracias a ustedes, colegas, también por haber participado en los ciclos CAP. Delia, un gusto, muchísimas gracias.